Vamos a hablar acerca de la farmacodinamia y el mecanismo de acción de los receptores. La farmacodinamia es la ciencia que estudia las acciones y efectos de los fármacos. Su objetivo es conocer la interacción del fármaco a nivel molecular y dicha interacción, cuáles son las consecuencias que tiene en las células, en los tejidos y en los sistemas. Tenemos que recordar un concepto de farmacocinética, el cual nos dice que la droga o el fármaco que está libre en el plasma es el que tiene la capacidad de interaccionar con los receptores. Entonces, sabemos que no siempre los fármacos en sangre van a estar libres en plasma. Hay alguna porción del fármaco que va a estar unida a células sanguíneas, hay otra porción del fármaco que va a estar unida a proteínas plasmáticas y es solamente este porcentaje de droga libre en plasma o de fármaco libre en plasma que es el que puede interaccionar con los receptores. Hay conceptos que tenemos que tener en cuenta en la farmacodinamia y es que los fármacos no generan unas respuestas celulares distintas a las que ya existen en el organismo. Los fármacos lo que hacen es modificar la velocidad, qué tan rápido o qué tan lento se está dando un proceso, o la magnitud, qué tan grande o qué tan poco se abre un canal iónico, por poner un ejemplo. Solamente modifican la función celular y no crean efectos fisiológicos o bioquímicos nuevos. ¿Cómo lo hacen? La típica pregunta de ¿cómo hace el acetaminofén o el ibuprofeno para saber dónde te duele? Bueno, en esto juega un papel fundamental un componente llamado receptores. Y los receptores no es más que componentes de una célula que interaccionan con un fármaco e inician una cadena de eventos que conducen los efectos observados de dicho medicamento. Por lo general, son proteínas, pero no siempre son proteínas. Pueden estar o no asociadas a macromoléculas, hidratos de carbono o lípidos, y pueden desencadenar también modificaciones en distintos procesos que ya tiene la célula, como por ejemplo el flujo de iones, bien sea hacia adentro de la célula o hacia afuera de la célula, cascadas de segundos mensajeros, alguna que otra actividad enzimática o actividades de proteínas señalizadoras. Vamos a ir ahondando en cada uno de estos conceptos. Estos receptores determinan en gran medida las relaciones cuantitativas que hay entre la dosis o concentración de un fármaco y sus efectos. Y esto es importante porque en farmacodinamia nosotros podemos medir y graficar dichas relaciones, es decir, cuál es la dosis que estamos administrando del fármaco y cuál es el efecto que se está observando. Esto se grafica en un eje cartesiano y nos va a generar unos tipos de curvas que poco a poco vamos a ir viendo cómo interpretarlas. Los receptores además son responsables de la selectividad de la acción del fármaco. Y la selectividad es un concepto práctico que depende de la dosis del fármaco. Un fármaco es selectivo cuando prefiere a un receptor sobre otros, pero puede perder esa preferencia al aumentar de dosis. Hay algunos ejemplos, como por ejemplo el salbutamol, el cual es selectivo para los receptores beta 2. A dosis altas también deja de comportarse como selectivo para beta 2 y también puede unirse, interaccionar y además generar efectos en los receptores o las células que tengan a los receptores beta 1. Estos receptores median las acciones agonistas y antagonistas farmacológicos. Y ya vamos a ver qué significa agonista y qué significa antagonista. También hay otros conceptos importantes en la farmacodinamia, los cuales son afinidad y especificidad. La afinidad no es más que la capacidad que posee un fármaco para unirse a un receptor y formar un complejo. Esta afinidad está determinada por la estructura química propiamente del fármaco y se establece mediante enlaces, que pueden ser como los que ven acá, enlaces iónicos, fuerzas de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrógeno o hasta enlaces covalentes, los cuales son irreversibles. Afinidad, la capacidad que tiene un fármaco para unirse a un receptor y formar un complejo. Un complejo fármaco-receptor o DR, como también lo vamos a ver. Y otro concepto importante es la especificidad, la cual es la capacidad que tiene un receptor de discriminar una molécula de otra a pesar de ser estructuralmente similares. La especificidad, aunque se parezca a la selectividad, es un concepto teórico e ideal y significa que el fármaco solamente actúa en un tipo de receptor y en ningún otro. Sin embargo, podemos explicar esto en la vida real con el concepto de selectividad, ya que la mayoría de los fármacos, si bien son específicos para un tipo de receptores, no son 100% específicos. Volvemos al mismo ejemplo del salbutamol. El salbutamol, si bien es específico para los receptores beta 2,
también puede actuar en los receptores beta 1 si se aumenta la dosis. Es decir, que la especificidad es un concepto que tenemos en farmacodinamia para explicar el por qué una molécula se une a determinado tipo de receptor y no a todos los tipos de receptores. Sin embargo, sabemos que en la práctica y en la clínica lo que predomina sería la selectividad. Hay fármacos que bien son preferentemente unidos a distintos receptores que a otros, pero que a altas dosis también pudieran cambiar dicha especificidad o ser menos selectivos al grupo de fármacos, al grupo de receptores, que están ubicados. Esta interacción entre el fármaco y su receptor se rige por una ley que se llama ley de acción de masas. Y este establece que la velocidad de una reacción química reversible es proporcional al producto de las concentraciones de los reactivos y que en equilibrio la relación entre las concentraciones entre esos reactivos y productos es constante en una temperatura dada. En otras palabras, tenemos esta reacción química, la cual es reversible. Sabemos que la droga se puede unir con su receptor y formar el complejo droga-receptor. Pero es reversible también porque esta droga o el fármaco puede disociarse de su receptor y en vez de ser el complejo droga-receptor, vuelve otra vez a ser parte de los reactivos. Entonces sabemos que esto siempre va a tender al equilibrio y que depende de las concentraciones que existan en cada lado de la ecuación. Vamos a partirla en dos, entonces tenemos acá donde están los reactivos y acá el producto. Quiere decir que si existe mayor concentración de fármaco y mayor concentración de receptores que estén libres, entonces esta reacción va a tender siempre a la asociación hasta que se igualen las concentraciones y por supuesto no exista movimiento y no exista ni asociación ni disociación. ¿Okay? Lo mismo funciona cuando ya tienes drogas unidas a los receptores. Entonces, cuando hay mayor concentración de droga unida al receptor, esta reacción, que es reversible a temperatura dada, a una temperatura estable, entonces tenderá a la disociación. Siempre va a tender al equilibrio, pero depende de las concentraciones en cada uno de los lados de esta ecuación. Y aquí podemos entonces desglosar cada uno de ellos. Droga, siendo las moléculas de fármaco, R, la receptor, que formarían el complejo droga-receptor. Y vemos que es reversible. Tenemos dos constantes, una K1 o constante de velocidad de formación o asociación de dicho complejo fármaco-receptor, es una constante, siempre va a ser la misma, igual que la constante de disociación. Y esta droga receptora al final del día lo que queremos estudiar y lo que nos importa es que va a generar un efecto, tanto en las células como en los tejidos, como en los sistemas. Hay una serie de cálculos que al final del día despejando lo que nos hace es llegar a esta conclusión que es la KD o constante de disociación. La constante de disociación en equilibrio es un parámetro que es inverso a la afinidad. Y para no enredarnos tanto, entonces vamos a verlo con dos premisas. Cuando exista o cuando se necesite menor concentración de un fármaco para fijarse a la mitad de los receptores disponibles, entonces podemos inferir que existe mayor afinidad del receptor por el fármaco y por ende menor constante de disociación. Totalmente lo contrario, cuando existe mayor concentración o necesitamos mayor concentración de un fármaco para fijarse a la mitad de dichos receptores, quiere decir que ese fármaco es menos afín por su receptor. Por ende, tiene mayor constante de disociación. La clave entonces es que sepan que la constante de disociación es el inverso de la afinidad. Cuando tengamos una constante de disociación muy alta, quiere decir que el fármaco y el receptor no se quieren tanto. Y es decir, una constante de disociación alta es una afinidad muy menor. Totalmente lo contrario cuando tengamos una constante de disociación muy baja. Es decir, el fármaco y el receptor no se están disociando, por lo tanto, podemos inferir que el fármaco es muy afín por dicho receptor. Aquí les pongo este sub y baja para que recuerden que estos procesos se rigen por la ley de acción de masas. Partimos la ecuación en dos y si hay mayor concentración de reactivos que de productos, entonces este proceso tenderá a la formación de un producto. Mientras haya más droga y mientras haya más receptores libres, siempre se van a tratar de formar más complejo droga-receptor y ese complejo droga-receptor entonces generar sus efectos. En farmacodinamia, como les expliqué anteriormente, tenemos una relación entre la dosis y el efecto, o la concentración y el efecto. Y eso se puede medir de manera cuantitativa y al uno medirlo también se puede graficar.
Y al graficarlo, entonces podríamos interpretar cuál es el comportamiento de dicho fármaco o cuánto necesitaría yo administrar de dicho fármaco para generar el efecto deseado, ¿ok? Y vamos a ver bastantes curvas. Un pequeño tip cuando quieran leer las curvas acerca de la farmacodinamia es siempre tienen que ver qué hay en el eje de la X y qué hay en el eje de la Y. ¿Qué hay en el eje de la X en este ejemplo? La concentración de un fármaco, lo que quiere decir que a mayor concentración del fármaco vamos a ir yendo un poco más hacia la derecha. Y en el eje de la Y tenemos los efectos que tiene ese dicho fármaco. Aquí entonces tenemos 0,5 o el 50% del efecto que estamos esperando, que estamos midiendo, y 1 siendo el 100% del efecto que estamos midiendo. Entonces de estas curvas siempre salen algunos conceptos que vamos a repasar y que deben aprenderse. El primero de ellos es la concentración efectiva 50. Es la concentración del fármaco, esta, en la cual se ejerce el 50% del efecto máximo. Entonces, concentración efectiva 50 se va a ver en las curvas o en las gráficas de concentración con efecto del fármaco. No la podemos ver en una de dosis con efecto. Por eso les digo que siempre que vean una curva o que traten de interpretar una gráfica, vean qué hay en el eje de las X y qué hay en el eje de las Y. Entonces, la concentración efectiva 50 es la concentración en la cual hay un 50% del efecto máximo. Y entonces tenemos el segundo concepto, que es el efecto máximo, que es la respuesta máxima que puede ser producida por un fármaco. Lo mismo, el Emax sería entonces 1 y el 0,5 cortamos la curva, entonces sería esta la concentración del fármaco que necesitamos para que tenga el 50% del efecto. También está la Bmax, que es la concentración total en la cual nosotros tenemos el 100% de los receptores unidos. De nuevo, cuando vayamos a interpretar una curva tenemos que ver qué está en el eje de la X, en este caso concentración, y en el eje de las Y cuántos receptores hay unidos a fármacos. En este tenemos efecto, en este tenemos receptores. Entonces el Bmax es la concentración total en el cual hay el 100% de receptores ocupados. Y también tenemos esta que es la KD, que es la constante de disociación en equilibrio, que es un parámetro que nos puede medir la afinidad de un receptor por su fármaco o de un fármaco por su receptor. Otro concepto importante en la farmacodinamia es el concepto de receptores de reserva. Es la población de receptores cuya ocupación no es necesaria para lograr un efecto máximo. Y su importancia es que entonces nos permite pensar con precisión los efectos de la dosificación de un fármaco. Vamos a verlo un poco mejor con unos gráficos, ¿ok? Tenemos una célula, la cual tiene cada uno de sus receptores y estos receptores están libres para poder interaccionar con un fármaco, ¿ok? Vamos a poner el ejemplo que para poder realizar el 100% del efecto necesitamos que se unan 4 moléculas de fármaco con 4 receptores, ¿ok? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 receptores que podemos utilizar, pero para que se dé el efecto máximo solamente necesitamos que se unan 4. Es decir, con 4 moléculas de fármaco que se unan a receptores ya tenemos el 100% del Emax. Y estos 1, 2, 3 y 4 receptores que no se han unido a una molécula de fármaco quedan en una reserva. Lo que quiere decir que no necesariamente necesitamos nosotros ocupar la totalidad de los receptores en una célula. Y esto entonces nos abre la mente a pensar que si así como es en una célula, también será en los tejidos, también será en los sistemas. Entonces, no necesariamente tiene que existir el 100% de la ocupación de todos los receptores, de todas las células, de todos los tejidos y de todos los sistemas. Hay una cantidad que es necesaria para generar el efecto máximo, pero siempre existe una cantidad o una reserva también que podemos tener de estos receptores. Y esto se puede demostrar también experimentalmente cuando a este mismo experimento, valga la redundancia, se añaden moléculas o fármacos que son antagonistas o fármacos que antagonizan o bloquean el efecto que tendría la unión del fármaco con dicho receptor. Un agonista sería todo lo contrario, que cuando se une a un receptor potencia el efecto que tendría en la célula normalmente, recordando que los fármacos no hacen o no generan acciones que la célula ya no tenga, sino simplemente aumentan o la velocidad o la magnitud. Entonces un fármaco agonista podría entonces potenciar la velocidad o magnitud de un proceso,
previamente dado en la célula, y un antagonista lo que hace es enlentecer o simplemente bloquear por completo dicha acción. Entonces, en nuestro experimento ahora añadimos unas moléculas que son antagonistas, son moléculas que tienen la capacidad de unirse a un receptor, es decir, tienen la especificidad y también tienen afinidad por dicho receptor, pero al unirse no van a generar ninguna respuesta o van a disminuir la respuesta que ya tiene el organismo normalmente. Entonces, si nosotros bloqueamos 1, 2, 3 y 4 de dichos receptores con moléculas antagonistas y de nuevo adicionamos también moléculas agonistas, igualmente se unirían 1, 2, 3 y 4. Lo que entonces tenemos acá es una pequeña gran diferencia en las curvas, es que siempre vamos a realizar o vamos a tener el mismo efecto máximo, es decir, al unirse 1, 2, 3 y 4 moléculas agonistas ya tendremos ese efecto máximo, pero que entonces necesitaríamos, o se desplaza a la derecha, necesitaríamos un poco más de concentración de dichos fármacos agonistas. Vamos a ponerlo entonces graficado o con dibujos. Si tenemos fármacos agonistas que están en el medio y están tratando de unirse a receptores, pero en este caso ya no tenemos 8 receptores libres, sino que tenemos 4 receptores libres, estos fármacos agonistas van a buscar solamente a los receptores que están libres, va la redundancia. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, este fármaco que es agonista trata de unirse a este, choca, no puede, entonces tendría que moverse hacia este receptor? Esto es lo que nos explica que aún así, teniendo los fármacos y teniendo los receptores libres para generar un efecto, nosotros necesitamos también darle una mayor concentración de fármacos para poder generar ese efecto. ¿Okay? Y más adelante lo vamos a ver también con los agonistas parciales y con los antagonistas competitivos. Pero quiero que les quede claro que este concepto de receptores de reserva quiere decir que no se necesita la totalidad de todos los receptores para que se genere dicho efecto máximo. Que dicho efecto máximo también se puede llegar aún así cuando administras fármacos antagonistas. Sin embargo, tendrías que administrar un poco más de... Al concepto de receptores de reserva o reserva relativa, la cual vimos anteriormente, que es una reserva numérica, también se suma este concepto que es de reserva temporal. ¿Okay? Exactamente lo mismo. Sabemos que tenemos un grupo de receptores con los cuales yo necesito unirme, o las moléculas de fármaco necesitan unirse para generar un efecto máximo. En este caso son 3. Con 3 moléculas de fármacos podemos entonces generar el efecto máximo. Pero existe también este concepto de receptores de reserva temporal, el cual nos dice que cuando existen otros mecanismos de acción de los fármacos que no necesariamente son, como por ejemplo moléculas o canales iónicos que dejan entrar o salir iones, o que son también algunos otros que son receptores nucleares, sino cuando existen otros tipos de mecanismos de acción, como los mecanismos acoplados a proteína G o segundos mensajeros, en los cuales la simple unión de un fármaco con un receptor entonces va a activar a otra proteína transmembrana llamada proteína G, la cual tiene una molécula de GDP unida, que esa molécula de GDP luego se disocia de dicho complejo y además forma un segundo mensajero llamado GMP cíclico. Más adelante lo vamos a explicar con más detalles, simplemente que este proceso depende de dos componentes, de la unión del fármaco a su receptor y que éste entonces mande la señal a la proteína G y que la proteína G además tenga un segundo mensajero. ¿Okay? Lo que quiere decir el concepto de reserva temporal es que una vez ya hecho este proceso, con una sola unión de un fármaco con un receptor se activa esta cascada de segundos mensajeros y que ya entonces este primer proceso necesario para la activación de una respuesta está hecho. Es decir, que si yo activo ahora otro segundo receptor que también esté acoplado a la misma proteína G, no lo va a poder hacer porque ya ha sido activado por este receptor. Lo que quiere decir que con un solo receptor podemos amplificar dicha respuesta gracias a que este segundo mensajero va a ir cascada abajo, por así decirlo, a una serie de procesos que al final del día lo que van a generar es el efecto en la célula. Pero que aún así existan otros receptores que todavía se pueden utilizar, no se va a poder dar una respuesta, porque el efector, por así decirlo, es la proteína G. Y si esta proteína G ya suelta al GDP para agarrar el GTP y generar GMP cíclico, pues ya ha sido utilizada. Y por más
que tú estimules otro receptor, pues no va a activarse. Eso es lo que quiere decir una reserva temporal. Y además que este proceso es muy rápido y en comparación a este proceso. Obviamente son procesos que se dan en microsegundos, pero este proceso es muy rápido. La unión de un fármaco con un receptor es rápida. Sin embargo, en relación a lo que tardaría entonces la proteína G en soltar el GDP, formar GMP cíclico, el GMP cíclico fosforilar a proteínas y las proteínas entonces tener su efecto, duraría muchísimo más que la unión de un fármaco con un receptor. Así que por más que nosotros estemos administrando otro fármaco, no vamos a generar un efecto más rápido, ¿ok? Una analogía que nos pudiera ayudar a entender el concepto de receptores de reserva es un interruptor, un breaker de casa, el cual tenga un temporizador, ¿ok? Entonces nosotros tenemos el receptor o el interruptor, lo tocamos con el dedo y al tocar el interruptor entonces la corriente pasa por acá y tiene un temporizador. Este bombillo va a seguir prendido por bastante tiempo, sin embargo nosotros no vamos a estar estimulando o ya simplemente tocamos el breaker una sola vez, pero la corriente sigue porque tiene un temporizador el bombillo va a seguir prendido. Eso es lo que quiere decir una reserva temporal y por más que nosotros le volvamos a dar otra vez para apagarlo, no se va a apagar porque tiene un temporizador y en lo que se termine dicho tiempo, entonces este bombillo se va a apagar. Es una pequeña analogía para que podamos abrir la mente y entender un poco para que estos conceptos no se nos hagan tediosos. Como la farmacodinamia entonces se encarga de estudiar cuál es la interacción de fármaco con su receptor y cuáles son las consecuencias de esa unión de fármaco-receptor o cuáles son los mecanismos de acción de dicho fármaco y cuál es el efecto que genera en el organismo, y sabemos que eso lo podemos cuantificar y al poder cuantificar lo podemos graficar, al graficar lo podemos entender o interpretar. Entonces de eso salen distintos otros conceptos a partir de las curvas dosis-respuesta. Sabemos que dosis en el eje de las X y respuesta o efecto en el eje de las Y. Salen estos dos conceptos que son muy importantes para poder entender un poco más la relación entre un fármaco X, un fármaco Y, un fármaco 1, un fármaco 2. Los conceptos son de potencia, la cual es la concentración necesaria del fármaco para conseguir la mitad del efecto máximo. Como sabemos que es la concentración, entonces estará en el lado de la X, en cuanto le estamos administrando al cuerpo para generar X respuesta. Un fármaco cuya concentración necesaria para lograr la mitad del efecto máximo sea muy pequeña o sea menor en relación a otro fármaco, entonces podemos decir que este fármaco de acá, el fármaco X, es mucho más potente que el fármaco Y. ¿Okay? Porque necesitaríamos, vamos a ponerle entonces un número, necesitaríamos 10 miligramos de dicho fármaco para generar el 50% de la respuesta. Mientras que con este fármaco Y necesitaríamos 20 miligramos de dicho fármaco para generar el 50% de dicha respuesta. Otro concepto importante es la eficacia, y la eficacia no es más que la capacidad de dicho fármaco para, a partir de su interacción con su receptor, modificar diversos procesos y generar una respuesta. La eficacia entonces nos permite medir cuál es la magnitud de dicho efecto. Vamos a compararlo otra vez, un fármaco X y un fármaco Y. Entonces el fármaco X a una concentración dada es capaz de generar el 100% o pondría el 98% de la respuesta, mientras que un fármaco Y es capaz de generar apenas el 45 o 50% de la respuesta. De manera relativa, comparando un fármaco X con el fármaco Y, este fármaco X entonces sería mucho más eficaz que el fármaco Y. Es decir, a una concentración dada, el fármaco X es más eficaz, puede generar mayor respuesta o un efecto mucho más grande que el fármaco Y. Y tenemos entonces estas dos flechas para que recuerde. La potencia en verde se mide en la escala o en el eje de las X. Es la concentración necesaria del fármaco para llegar a la mitad de su efecto máximo. Mientras un fármaco esté más hacia la derecha o mientras su potencia o su concentración efectiva 50 sea mucho más hacia la derecha, quiere decir que necesitamos más de dicho fármaco para conseguir el efecto o el 50% del efecto. Si lo comparamos con otro fármaco cuya concentración efectiva 50 sea mucho menor, quiere decir que necesitamos mucho menos para conseguir el 50% del efecto y que este fármaco es más potente que el fármaco Y.
Lo contrario con la eficacia. La eficacia nos habla en el eje de las Y's, en la magnitud de dicho efecto. Tomamos una concentración X, vamos a tomar la concentración que más le podemos dar al individuo y comparamos a los dos fármacos. El fármaco X es capaz de generar el 100% de la respuesta y el fármaco Y es capaz de generar el 50% de la respuesta. Entonces, este fármaco es mucho más eficaz que el fármaco Y. Otro concepto importante en la farmacodinámica es la actividad intrínseca y es en la capacidad que tiene un fármaco de modificar al receptor de manera que se desencadene un efecto o una respuesta. Es decir, una vez el fármaco ya unido con su receptor, fármaco acá, receptor acá, una vez el fármaco unido con este receptor, cuál es la capacidad que tiene el fármaco para modificar al receptor, y ya veremos los tipos de receptores y el mecanismo de acción y cómo lo hacen, pero la actividad intrínseca es la capacidad que tiene el fármaco para, luego de unirse al receptor, desencadenar un efecto o una respuesta. Y esta es una medida que va del 0 al 1, 0 siendo basal o un antagonista neutro, es decir, ponemos el ejemplo de un canal iónico en el cual la unión con un fármaco simplemente va a hacer que no pasen moléculas ni para adentro ni para afuera. En el otro caso que tenemos en el agonista puro o agonista parcial, cuando se une dicho fármaco, permite la entrada o salida de iones por parte de este canal. Y en el caso de antagonista inverso, antagonista inverso puro, parcial, o ya veremos cuáles son los distintos tipos de antagonistas, de nuevo se une dicho fármaco, pero cierra totalmente ese canal y no permite paso de iones ni de un lado ni del otro. Entonces, dependiendo de su capacidad o su actividad intrínseca, entonces los fármacos los vamos a clasificar en estos conceptos. Pues podemos clasificar los fármacos según su actividad intrínseca en agonistas y antagonistas. Los agonistas son quienes tienen una actividad intrínseca igual a 1, o lo que es lo mismo, en las curvas de dosis-respuesta, estos son capaces de generar un efecto máximo. Y aquí tenemos unas curvas de dosis-respuesta. Siempre que lean una curva o que traten de interpretarla, vean qué está en el eje de las X y qué está en el eje de las Y. En el eje de las X entonces tenemos la dosis y en el eje de las Y tenemos la respuesta o el efecto máximo del mismo. En farmacología o en farmacodinamia es importante que vean que la magnitud que tiene en cuanto a las dosis se da en escala logarítmica, y es porque los fármacos o los distintos fármacos pueden ir desde concentraciones muy mínimas como microgramos hasta miligramos e incluso gramos. También se pueden administrar de distintos fármacos. Y si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una escala lineal, sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, donde la distancia entre cada uno de ellos va a ser la misma, va a ser 1 o una magnitud de 1. Supongamos que estos son microgramos, ¿ok? Microgramos, microgramos, microgramos. Entonces la distancia entre este y este sería de 1 a 2 microgramos, de 2 a 3 sería el mismo, 1 microgramo, de 3 a 4 sería lo mismo, 1 microgramo, y así sucesivamente. Entonces lo que tendríamos que hacer para poder llegar hasta 100 microgramos sería hacer una línea o una eje de las X muy largas. Este problema se soluciona si nosotros entonces aplicamos algo que se llaman escalas logarítmicas, y las escalas logarítmicas nos permiten a nosotros graficar con una multiplicación. Entonces aquí tenemos 0.1 microgramos, aquí tenemos 0.10 es 100 microgramos, aquí tenemos 100 microgramos y aquí tenemos 1000 microgramos. Entonces la distancia entre cada uno de ellos va a ser muchísimo más grande y por supuesto vamos a tener una curva que se va a poder leer en un papel y que no tendremos que hacer un papel kilométrico o un papel tipo electrocardiograma para poder graficar algo. Es por esto que se utilizan entonces, o por eso es que van a ver en las curvas de dosis y respuesta, se utilizan las escalas logarítmicas, como es tal cual. El logaritmo de 10 a la menos 10, 10 a la menos 9 y así. ¿Okay? Esto lo que hace es generar curvas sigmoideas que nos permite ver cómo se comportan los fármacos a diferentes dosis. Y como les repito, las dosis son bastante dispersas en cuanto a cantidad. No son 1 a 2 microgramos y ya, sino que puede ser de microgramos a gramos, como les expliqué anteriormente. Utilizamos la escala logarítmica.
Aquí vamos a comparar a dos fármacos en este primero, ¿ok? Tenemos la dosis, tenemos el efecto o dosis respuesta y hay un fármaco A, el cual tiene esta conformación y que puede generar el 100% del efecto en un tejido. Por lo tanto, este Emax son capaces de generar el efecto máximo al 100%, el Emax sería igual a 1, su actividad intrínseca igual a 1. En relación a un fármaco B, el cual no llega al 100% del efecto esperado, por lo tanto no tiene el efecto máximo que pudiéramos tener en el Emax A o en el fármaco A, ¿ok? Entonces, este fármaco, si lo ponemos en los conceptos anteriores, este fármaco sería mucho más eficaz que el fármaco B. También tenemos a los agonistas alostéricos que en las curvas de dosis y respuesta producen una potenciación de dicho fármaco agonista. Alostérico significa otro sitio. Entonces, no se une al mismo sitio que el agonista puro, pero al unirse a un sitio totalmente distinto puede potenciar la acción de este agonista y por lo tanto desplazan la curva hacia la izquierda. Potenciar. Potencia significa que necesitaríamos menos concentración de un fármaco para generar el 50% de dicha respuesta o de dicho efecto máximo. Es decir, al nosotros unir este droga o este fármaco que es agonista alostérico a este sitio alostérico, potencia, es decir, que necesitaremos menos fármaco de agonista puro para generar el 50% del mismo efecto. Y lo podemos ver en esta curva de dosis y respuesta, de nuevo dosis con efecto, que la curva se desplazan hacia la izquierda, que necesitaríamos entonces menor concentración para llegar a ese mismo 50%. Lo mismo con los agonistas parciales. Los agonistas parciales tienen una actividad intrínseca entre 0 y 1. La diferencia con los alostéricos es que estos agonistas parciales sí se unen al mismo sitio de unión, valga la redundancia, que los agonistas puros. Lo que ocurre acá es que tienen una actividad intrínseca entre 0 y 1. No llegan a generar el 100% del efecto esperado. Es decir, son menos eficaces que los agonistas completos. No generan el 100% del efecto máximo esperado. Y aquí ocurre algo interesante, que estos agonistas parciales se comportan como antagonistas competitivos. Volvemos otra vez al ejemplo de la célula que tiene 8 receptores y que para poder generar el efecto deseado necesitamos que se unan 4 fármacos a estos 4 receptores. Simplemente con 4 moléculas de agonistas podemos generar dicho efecto. Pero ¿qué pasa si nosotros ahora empezamos a administrar un segundo fármaco que no tiene la capacidad de generar el 100% de la respuesta, como es el caso de los agonistas parciales? Pues entonces estos se van a unir a los receptores, van a ocuparlos y no va a tener espacio los agonistas puros para poder realizar su acción. Por eso es que se comportan como antagonistas competitivos. Aquí tenemos el ejemplo en el cual tenemos 4 y 4, pero poniendo el ejemplo que estos serían los antagonistas parciales, si nosotros ubicamos la totalidad de 5 receptores con agonistas parciales y solamente 3 con agonistas puros, pues la respuesta no se va a dar al 100%. Recordando que en este ejemplo necesitábamos 4 moléculas de fármaco que se unieran a 4 receptores. Es por esto que los agonistas parciales se comportan como antagonistas y de nuevo en farmacodinámica, como todo lo podemos medir, todo lo podemos graficar y como lo podemos graficar también lo podemos interpretar. Aquí tenemos 3 curvas. Una primera que nos habla del registro, cuál es la cantidad de agonista parcial que se está administrando y el porcentaje de unión máxima. Lo mismo que tenemos acá en estos dibujos de arriba, pero graficado. Lo que quiere decir que si nosotros administramos cada vez más agonista parcial, la unión máxima que va a existir en la célula de agonista completo va a ir disminuyendo. Por este mismo ejemplo, en el cual si tenemos 8 lugares libres y seguimos administrando más y más y más de agonistas parciales, no van a existir lugares o receptores libres en los que se pueda unir el agonista parcial y por lo tanto su porcentaje de unión va a ir bajando. En esta podemos ver la diferencia que hay entre cuál es la capacidad o la eficacia que tiene un agonista completo para generar el 100% de la respuesta máxima o un agonista parcial que no tiene la misma eficacia que un agonista completo y no genera el 100% de la respuesta esperada. Y acá también podemos graficar
o interpretar en esta gráfica que mientras nosotros vamos administrando mucho más agonista parcial, la respuesta que se va a dar en la célula y en el organismo va a disminuir gracias a que al administrar agonista parcial, este se va a unir y va a quitarle el puesto, por así decirle, a los agonistas totales, agonista completo, que es el que de verdad hace el efecto. Otro tipo de fármacos que tenemos son los antagonistas. Estos tienen una actividad intrínseca igual a 0, lo que quiere decir que tienen la capacidad de unirse a su receptor, pero estos bloquean totalmente la acción biológica que tendría ese receptor. Bien sea un canal iónico, estos lo cierran, bien sea una enzima, estos bloquean a dicha enzima, o bien sea un segundo mensajero, bloquean la producción de ese segundo mensajero. Y estos se pueden subclasificar como competitivos, el mismo caso que lo del agonista parcial, compiten por el mismo sitio de unión que un agonista completo, o antagonistas no competitivos, no se unen al mismo sitio que el agonista completo o el agonista parcial, pero bloquean o disminuyen la efectividad de dicho efecto. En las curvas de dosis y respuesta estos varían dependiendo de su subclasificación y aquí veremos dos de estas. Una en la que tenemos la concentración del agonista con el efecto del agonista y esta podríamos resumirla que es prácticamente igual a la que tenemos un agonista y un agonista parcial. Cuando tenemos un agonista solo vemos que llegamos al 100% del efecto máximo, en este caso sería un agonista completo o un agonista total, pero si a este agonista además le vamos administrando antagonistas competitivos, como su nombre lo indica, competirán por los mismos sitios de unión, algunos no estarán libres, no estará el 100% de los receptores necesarios para dicha respuesta unidos y por lo tanto el efecto máximo va a ser menos. En esta segunda gráfica entonces lo que vemos es la concentración del agonista con el efecto del agonista, una curva de dosis respuesta igual a las otras. En esta tenemos un agonista solo que es capaz de llegar al 100% de su efecto máximo, pero si nosotros le administramos un antagonista no competitivo, es decir, cuyo objetivo o cuyo diana de unión, este antagonista no competitivo no es el mismo que el agonista, vemos que la curva se aplana mucho más, porque aquí están compitiendo los dos por un mismo sitio, pero aquí no importa si los agonistas están en todos los receptores que ellos se pueden unir, este antagonista no competitivo se va a unir a otro receptor totalmente distinto y va a disminuir la respuesta del agonista, disminuyendo su eficacia. Vean que también la concentración efectiva 50 en los dos sigue siendo el mismo, lo que quiere decir que necesitamos la misma concentración para generar el 50% del efecto o la potencia no cambia con el antagonista no competitivo. Sin embargo, con el agonista parcial y el antagonista competitivo sí cambia dicha concentración efectiva 50, lo que quiere decir que necesitaríamos más concentración del agonista para poder realizar el 50% del efecto, o lo que es lo mismo, pierde potencia. Acá lo tenemos en un esquema en el cual tanto el agonista como el antagonista competitivo compiten, valga la redundancia, por el mismo sitio de unión en la célula. Por lo tanto, va a ganar o va a depender de cuál esté en mayor concentración. Siempre me gusta explicarlo con el juego de la silla. Si existen 3 personas que están rondando por el juego de la silla y hay solamente 2 sillas, solamente 2 la van a ubicar. Pero si hay 3 personas que están queriendo entrar a la misma silla y hay una sola silla, pues el primero que llegue es el que se la va a llevar y los otros 2 se van a quedar sin la silla. Lo mismo con el agonista y el antagonista. Si existe mayor concentración del agonista, pues el antagonista se queda fuera de la silla, y si existe mayor concentración de un antagonista competitivo, el agonista se queda por fuera de la silla. Nosotros al ir adicionando entonces mayor concentración de agonista o alguien que sea mucho más fuerte en este juego de la silla, va a ir desplazando de dicho lugar de la silla, valga la redundancia en esta analogía, y entonces a mayor concentración del agonista, entonces va a disminuir su potencia, pero vamos a también generar el mismo efecto. Es un juego de concentraciones y quien esté en mayor concentración. Por eso se llama competitivo. En cuanto a los irreversibles, hay unos antagonistas que se unen de forma irreversible formando enlaces covalentes en este sitio de unión de la célula, y por más concentración que nosotros estemos
administrando o por más dosis que le estemos administrando al paciente de agonista, igualmente no va a generar la respuesta porque está bloqueado por esta molécula de antagonista irreversible. Es igualmente, depende del número de receptores que estén libres, y si ya todos esos receptores no están libres, sino que están unidos con este antagonista irreversible, por más concentración que yo le dé, por más fuerte que sea el que está en la silla, si se le acercan 2 o 3 debiluchos, no lo van a sacar de la silla. Eso es lo que quiere decir un antagonismo irreversible. También existen estos antagonistas que son alostéricos, lo mismo que los agonistas alostéricos, no se unen al mismo sitio de unión, pero estos antagonistas alostéricos lo que hacen es que disminuyen la eficacia de un fármaco agonista. Poniéndolo en otro ejemplo, entonces tenemos este fármaco agonista cuya respuesta máxima o Emax es el 100%, pero al administrarle un antagonista alostérico, su eficacia va a ir disminuyendo, es decir, su efecto máximo va a ser muchísimo menor. Estos también no responden a esta analogía de la silla porque no están en el mismo sitio. Es decir, por más concentración que yo le esté administrando de agonista, no va a desplazar al antagonista alostérico porque es un sitio totalmente distinto. Y aquí tenemos el gran ejemplo, que lo van a ver mucho más adelante, pero es el ejemplo del canal GABA. El canal de GABA que es ligado al cloro. Él tiene muchísimos receptores o muchos lugares, sitios de unión para distintas drogas, y todos ellos pueden abrir o cerrar este canal, lo que hace es permitir el paso de cloro. Entonces, por ejemplo, los barbitúricos, benzodiazepinas, el mismo GABA, el alcohol y algunos neuroesteroides son algunas de las moléculas que pueden unirse a este mismo canal y pueden actuar entre sí como antagonistas alostéricos. No se unen al mismo sitio de unión, para la redundancia, pero pueden abrir o cerrar el canal en distinta medida. Los antagonistas químicos son aquellos que se combinan con el agonista y alteran su estructura química y así su efecto. Aquí entonces nos salimos un poco de ese concepto de farmacodinamia, el cual nos dice que es la interacción de un fármaco con un receptor y este fármaco con receptor es que genera una respuesta. Aquí nos salimos un poco de esto porque tenemos una tercera molécula que sería este antagonista químico que se une directamente con el agonista y altera su estructura química y no permite entonces la unión del fármaco con su receptor y por lo tanto no permite el efecto. Tenemos el caso de la protamina con la heparina. La protamina entonces es un antídoto para cuando hay sobredosis de heparina y este es por cargas. Como la protamina tiene cargas positivas y la heparina cargas negativas, estas se atraen y por supuesto existe un compuesto de electroneutralidad y no se puede unir la heparina con sus receptores. Otro sería la deferoxamina con el hierro y este compuesto de deferoxamina se une con el hierro y entonces el hierro no puede unirse a sus receptores o no puede generar efecto. Esto rompe entonces el concepto de la farmacodinamia que teníamos, que tiene que haber unión entre fármaco y receptor para que haya o se disminuya el efecto. No, también podemos bloquear en la parte anterior a ese proceso, que es que simplemente no llegue el agonista a dicho receptor por otro proceso como cual unirse a un antagonista. Otro de estos son los antagonistas fisiológicos que inhiben indirectamente los efectos celulares o fisiológicos del agonista y tenemos el ejemplo de la insulina con los glucocorticoides. Ambos actúan en la homeostasis de la glucosa con la insulina tratando de disminuirla. Sabemos que la insulina es un fármaco hipoglicemiante, mientras que los glucocorticoides como el cortisol son fármacos hiperglicemiantes. Entonces ambos actúan en el mismo proceso que es la homeostasis de la glucosa, a elevar o disminuir los niveles de glucosa, pero en procesos fisiológicos totalmente distintos. Y otro ejemplo sería el de la acetilcolina, el isoproterenol y la atropina. Si bien tanto la atropina como la acetilcolina interaccionan con el mismo receptor, que es el receptor M2 del nodo sinoatrial del corazón, por lo tanto regulan a la frecuencia cardíaca, tanto la acetilcolina como el isoproterenol no actúan en el mismo receptor. Unos actúan en receptores M2, en el caso de la acetilcolina, y estimular ella. Unos actúan en el receptor M2, que el receptor M2 al final del día lo que hace es disminuir
la frecuencia cardíaca, mientras que el isoproterenol, al activar el receptor beta 1, aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, la acción de la acetilcolina sería bradicardia y la acción del isoproterenol sería taquicardia. Entonces, de nuevo, son antagonistas fisiológicos, generan efectos totalmente distintos por vías totalmente distintas. También existe la combinación de fármacos, que es cuando dos o más fármacos interaccionan entre ellos o se coadministran y generan cambios, como la adición, en la cual la actividad farmacológica de dos fármacos es igual a la suma de sus efectos individuales. El caso del alcohol y el diazepam, que ya vimos que actúan en el mismo receptor GABA y se pueden potenciar. 1 más 1 es igual a 2. Es como que si hiciéramos la analogía de dos personas que están tratando de empujar a un carro, sería mucho más fácil que si solamente lo hiciera una. Y el sinergismo es que este efecto farmacológico de dos o más fármacos es superior que la suma de sus efectos individuales. Por ejemplo, aminoglucósidos y beta-lactámicos, que son dos antibióticos. Es decir, la suma de 1 más 1 no serían 2, sino mucho más. Vamos a poner el ejemplo que en este caso es la misma analogía de que estén empujando el carro. En vez de estas dos personas empujar el carro, tener una tercera persona que esté dentro y que además le quite el freno de mano y lo ponga en neutro. Esto ayudaría muchísimo más que si simplemente tuviéramos a esta persona sin hacer nada. Como sabemos que todo lo podemos medir y lo podemos graficar, entonces tenemos distintos tipos de curvas. Unas curvas que son graduales, unas curvas de dosis con respuesta y curvas cuantales, que es dosis con respuesta, pero en poblaciones. Y esta es la gran diferencia. En las curvas graduales estamos midiendo un solo individuo, un solo efecto, una sola célula. Pero como sabemos que si bien todos los fármacos químicamente serán parecidos, es decir, la misma molécula de acetaminofén de la misma casa comercial va a ser siempre la misma porque su proceso está estandarizado, los cuerpos de todos los seres humanos no son iguales porque existen, ya vimos en el caso de la farmacocinética, existen distintas enzimas que pueden estar en mayor proporción o menor proporción en una parte de la población, en una etnia, en una raza. Entonces, existen estas curvas cuantales que se encargan de explicar en cuanto a la concentración o a la dosis que nosotros estemos administrando, cuál es la respuesta o cuál es el porcentaje de personas que sí respondieron. Y esto entonces nos genera una campana de Gauss o una distribución normal en la cual existen algunos extremos que van a responder más o responder menos y el grueso de la población que estaría aquí en el centro que responde de manera normal, por así decirlo. Esto lo podemos entonces extrapolar o poner uno encima de otro en una curva sigmoidea y vemos entonces una distribución de la frecuencia acumulativa, una curva sigmoidea, donde podemos ver que el 100% de las personas que responden algunas de manera mejor que otras y otras simplemente en average. En estudios preclínicos entonces se utiliza la dosis con el porcentaje de personas que respondieron y salen algunos conceptos como la dosis efectiva 50 y la dosis efectiva 99. La dosis efectiva 50 es la dosis en la cual hay un 50% de personas que respondieron, no un 50% de efecto, porque recuerden que aquí no estamos midiendo a una sola persona, sino a muchas personas, a una población. Y entonces salen también estos dos conceptos que es la dosis letal 1 y la dosis letal 50. La dosis letal 1 es la dosis letal, la cual 1% de los individuos o las personas, o en el caso de los estudios preclínicos, por eso es que es la importancia de ver que son preclínicos, porque serían en animales o en un sujeto experimental. Cuando el 1% muere, entonces tenemos esta dosis letal 1. Y la dosis letal 50 cuando el 50% de los sujetos, lo cual estamos estudiando, mueren. ¿Okay? Sabemos que esto no se puede hacer en humanos, lo de dosis letal, pero nos permite que en estudios preclínicos nosotros pudiéramos ver cuáles son estas dosis a las cuales no deberíamos acercarnos. Y gracias a eso entonces sale algo que se llama ventana terapéutica o rango terapéutico, el cual es un gap o un espacio en el que nosotros tenemos seguridad, que sabemos que podemos administrar el fármaco en X concentraciones, en X dosis, y sabemos que a partir de eso no va a pasar nada o no va a generar efectos deleterios, que es lo más importante, los efectos adversos, porque ya sabemos que si bien existen estas dosis letales 50, dosis letal 1, y en la fase experimental, o sea, a la hora de generar los fármacos, la puedes ver en la población general. No podemos estar experimentando y dándole a todo el mundo para ver cuántos se mueren. Entonces, lo importante que se mide aquí son los efectos adversos. Es decir, te tomas un acetaminofén y este acetaminofén, ¿cuál es el porcentaje de la población que le da gastritis? ¿Cuál es el porcentaje de la población que le da nefropatías, etcétera?
Entonces calcularon esa ventana y ese gap que tenemos, y en este rango es entonces que tenemos nosotros para actuar. Hay algunos fármacos que tendrán una ventana terapéutica mucho más grande, como es el caso del acetaminofén, y algunos fármacos que tendrán una ventana terapéutica muy corta, es decir, que necesitamos administrar una concentración de fármaco cercana a la cual ya empezarían a generar efectos adversos, en el caso de la warfarina, y es por eso que se monitoriza con otras cosas como el INR. Pero este concepto es para que entiendan que hay una ventana en la cual nosotros podemos actuar, y que todos estos conceptos los hacen las empresas farmacéuticas mucho antes de sacar un fármaco al mercado. Otros conceptos que son opuestos es la desensibilización y resensibilización de los receptores, pero primero vamos a explicar la desensibilización. Es la pérdida de la respuesta de una célula a la acción de un ligando como resultado de que este ligando esté en la célula, o la estimulación. Puede ser homóloga o heteróloga. Homóloga cuando la misma presencia del ligando afecta dicha capacidad, y heteróloga cuando no solamente la acción de ese ligando, sino también agonistas de otros receptores. Existen varias a nivel celular, varias maneras por la cual un receptor se puede desensibilizar o no querer unirse más con un fármaco, y una de ellas es, tenemos el ejemplo en el cual el ligando se une con su receptor, y al unirse con su receptor se acopla a una proteína G, en el caso de una proteína G estimuladora, ¿ok? Esta proteína G estimuladora hace que se fosforilen algunas porciones de dicho receptor, y entonces viene una proteína que se llama beta-arrestina, la cual no permite que de nuevo salgan estas moléculas de fósforo, que no se desfosforile y que no pueda ser utilizado otra vez este receptor. Esta es una de las maneras que tenemos de desensibilizarlo. Es decir, por más que tengamos otra vez al ligando acá afuera, como está unido, como está fosforilado, y como la beta-arrestina no permite que se salgan estas moléculas de fósforo, no podemos utilizar este receptor. Está desensibilizado. Otra sería también con un pozo recubierto, es decir, este mismo receptor, agarrarlo, meterlo en un endosoma, y que este endosoma entonces degrade tanto al complejo fármaco-receptor, es decir, que el ligando ahora se vaya otra vez hacia la superficie y el receptor quede solo, y este receptor ahora no está en la superficie, sino que está internalizado, ya no puede interaccionar. Y otro sería que de nuevo se une este endosoma con un lisosoma, con enzimas líticas que lo que hagan es romper toda la estructura que tiene el receptor, y por supuesto ya no va a poder interaccionar. Entonces tenemos tres, por así decirlo, maneras de que se desensibilicen. Una, por medio de la beta-arrestina. Dos, que se meta dentro de un endosoma. Y tres, que simplemente se destruya ese receptor. También tenemos la resensibilización, que es el incremento de una respuesta de la célula como acción de la ausencia de dicho ligando, su ausencia temporal, y es como cuando se bloquea un receptor con un antagonista de forma repetida, o cuando se depleta un neurotransmisor de una vía nerviosa. ¿Okay? Tenemos esta gráfica, y el ejemplo es con lo del café. Una vez que tú estás administrando mucho café, hay algún momento en el cual tus receptores están desensibilizados, ya no van a responder tan bien. Pero si paras el consumo de café por un tiempo determinado, luego tendrás el 100% de la misma respuesta. Simplemente es por este concepto de resensibilización de receptores, en los cuales o se sintetizan de nuevo estos receptores, o se rompen estos receptores y se sintetizan nuevos, o estos pueden ir hacia arriba, o la beta-arrestina ya no está acá y se pueden desfosforilar y volverse a utilizar. Pero eso lleva tiempo. Es por eso el concepto de resensibilización. Ahora vamos a hablar del mecanismo de acción de algunos fármacos, y el ejemplo de cada uno de ellos lo tenemos acá. Un primer fármaco, los cuales estos tienen características lipofílicas, pueden pasar por la membrana y dentro de las células entonces unirse a receptores citoplasmáticos, receptores nucleares, entre otros, y generar el efecto. Otro tipo de receptores, o otra manera en la cual los fármacos interaccionan con los receptores, es con fármacos los cuales son proteínas transmembranas. Sabemos que tienen un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio intracelular. Hay varias maneras de esta. Una de ellas es que el ligando se una al dominio extracelular y active dentro una cascada de segundo mensajero, o que una fosforilación, entre otros. Otro sería que se una dentro de este dominio extracelular, y entonces esté ligado a una proteína como una proteína tirosinquinasa o la misma proteína G, en el caso pero una proteína tirosinquinasa que lo que hace es fosforilar un segundo mensajero u otro producto, y entonces genera un efecto. Otro sería un canal iónico, que la unión de dicho ligando lo que hace es que abre o cierra dicho canal, y como les dije, el de las proteínas G. Se une al dominio extracelular, activa una proteína G que también es transmembrana, y ya veremos qué es lo que pasa. Uno de ellos son los receptores acoplados a proteínas G, que hay bastantes tipos: G estimuladoras, G inhibidoras, G olfatoria, GO, GQ, bla, bla, bla.
En realidad lo que necesitamos saber es cómo actúan cada uno de ellos y todos tienen su nombre por algo. GS, GDG estimulador, entonces van a aumentar la producción de AMP cíclico, que es un segundo mensajero, y ya veremos cómo lo va a hacer. G inhibidora, totalmente lo contrario, y GQ utiliza a la fosfolipasa C. Entonces, los receptores acoplados a proteína G, casi todos estos receptores acoplados a proteína G son 7M o 7 transmembrana o serpentina. Se denomina serpentina porque tiene esta forma como de serpiente, y 7TM o 7 transmembrana porque tiene un dominio transmembrana, un dominio transcelular, un dominio intracelular, y el transmembrana pasa 7 veces por la membrana, por eso se llama 7M o 7 transmembrana. Estos están acoplados a una proteína que se llama proteína G, la cual tiene dos conformaciones, una conformación inactiva y una conformación activa. En la conformación inactiva está unida tanto su unidad alfa, beta y gamma al GDP, pero cuando estas se unen ligando con su receptor, se activa, suelta a la subunidad alfa con el GDP, se une a la subunidad alfa al GTP y bueno, genera toda esta cascada de efectores. Vamos a verlo poco a poco con estos receptores. Primero la proteína GS, que es estimuladora. Tenemos aquí el receptor 7TM, serpentina, transmembrana o acoplado a proteína G. Llega un agonista, se une a este y este activa la proteína G. En este caso es una proteína GS. Esta proteína GS sabemos que tiene todo este tema de las unidades alfa, beta, gamma, pero lo que importa acá es que hay una enzima que se llama adenilciclasa que se encarga de transformar el ATP en AMP cíclico. Y el AMP cíclico entonces se utiliza como segundo mensajero para la fosforilación de distintas proteínas, es decir, adicionar un fósforo a algunas proteínas y que estas proteínas generen una respuesta. El ejemplo son los receptores beta-adrenérgicos, los dopaminérgicos, dopamina 1, el 5-HT, 5, bla, 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 el de histamina. No se lo aprendan porque poco a poco van a ir viendo cada uno de ellos y cada uno de los tipos de receptores también tiene sus mnemotecnias, así que por esto es simplemente saber la generalidad. Los receptores acoplados a proteína G, pero que son I, es exactamente lo contrario. Se une el agonista, se activa entonces esta proteína GI e inhibe la acción de la adenilciclasa. Por lo tanto, hay menos AMP cíclico, menos señalización, menos respuesta. Los GQ es todo lo contrario. Los GQ no utilizan este mecanismo, sino otro totalmente distinto. Se une el agonista, entonces lo que hace es que se activa una enzima que se llama fosfolipasa C, que escinde o rompe a los fosfolípidos de membrana en dos componentes. Uno, fosfoinositol bifosfato, que luego se transforma en diacilglicerol, y el otro es inositol trifosfato. El inositol trifosfato lo que hace es que moviliza el calcio desde los retículos endoplásmicos hasta el citoplasma y este forma un complejo con la calmodulina y genera una respuesta. El diacilglicerol activa a una proteína proteinquinasa C, que lo que hace es fosforilar otra vez otras proteínas y generar una respuesta. Entonces tienes estas dos vías por las cuales se generar una respuesta. Esto es lo que hacen las proteínas GQ, como las de los alfa-adrenérgicos, alfa 1, M1, M3, M5, los colinérgicos y los 5-HT y los histaminérgicos tipo 1. También hay otras que son vías dependientes del GMP cíclico, como las del péptido natriurético auricular o péptido natriurético tipo B, además del péptido natriurético sintetizado en las células del cerebro y células endoteliales. Vale la pena entonces parar un poco en estas vías dependientes del GMP cíclico porque el GMP cíclico es un segundo mensajero y esto casi siempre lo preguntan en los exámenes, en los parciales y se caen en esto. Hay distintos tipos de células y hay distintas capas en los vasos sanguíneos. Tenemos las células endoteliales del endotelio y las células musculares lisas de las capas musculares de dichos vasos sanguíneos. Lo que ocurre acá y lo que siempre es concha de mango es que las células musculares lisas carecen de receptores muscarínicos o de receptores para acetilcolina. Si bien se activan, si bien responden a estímulos de la acetilcolina, no lo hacen de manera directa. ¿Cómo lo hacen? Porque las células endoteliales sí tienen estos receptores para acetilcolina, tienen receptores muscarínicos, tienen también para histamina, tienen para bradicinina, tienen para ATP y tienen para otros compuestos. Pero una vez la acetilcolina llega a la célula endotelial, esta entonces, gracias a la óxido nítrico sintetasa, sintetiza óxido nítrico y este óxido nítrico se une a una proteína que se llama guanililciclasa. Esta guanililciclasa forma GMP cíclico, que es un segundo mensajero y que se va a encargar de fosforilar a distintas proteínas que al final del día lo que hacen es la relajación del músculo liso. Sabemos que el tono de los vasos sanguíneos está dado por el tono simpático, el sistema nervioso simpático,
¿ok? No por el tono parasimpático. Las células musculares lisas carecen de estos receptores muscarínicos, sin embargo, pueden relajarse mediante el óxido nítrico. Y este óxido nítrico es producido por las células endoteliales que sí tienen este receptor muscarínico para acetilcolina. Entonces, si le preguntan que las células musculares lisas responden a los receptores, a la acetilcolina mediante los receptores M3, es totalmente falso. Responden al óxido nítrico que luego activa la guanilato ciclasa y forma GMP cíclico. Pero las células musculares lisas carecen de este receptor muscarínico. Otro de ellos son los canales iónicos. Estos canales iónicos, como ya vimos un ejemplo de ellos, que es el canal del GABA, son algunas proteínas transmembrana que tienen 5 subunidades, 2 alfa, 2 beta, 1 gamma, y tienen un ligando en alfa. Esto es importante porque también lo pueden preguntar, es decir, sus ligandos están en alfa. Ya vimos que también hay otros sitios en los que se pueden unir, en el caso del receptor GABA, pero ese es uno totalmente distinto. También estos se pueden activar por ligando o se pueden activar por voltaje. En el caso de los que son activados por ligando son los que nos interesan en este momento, como por ejemplo el canal de sodio activado por la acetilcolina. Una vez se une la acetilcolina a esta subunidad alfa, entonces hace que ocurra un cambio conformacional en este canal iónico, se abra y deje pasar iones sodio y por lo tanto despolarice a la membrana. También están los acoplados a tirosina quinasa, como en el caso de la insulina. Son receptores que tienen distintas unidades alfa, unidades beta, algunas que son transmembranas, otras que son extracelulares, y este tiene también un sitio de unión al ligando. En el caso de la insulina se dimeriza, es decir, tiene que ser 1 y 2 moléculas de dichos receptores que se unen a 1 y 2 ligandos, en este caso de la insulina. Estos activan a una proteína que se llama tirosina quinasa, que lo que hace es fosforilar a distintos proteínas y por lo tanto hacer otras cosas como la síntesis de grasa, presión de genes, transporte de glucosa, entre otras. Pero el ejemplo clásico del receptor tirosina quinasa es los receptores de insulina. También están otros que es también podemos utilizar este receptor de tirosina quinasa bloqueándolo, no solamente bloqueando su ligando, sino bloqueándolo un poco más abajo, bloqueando su capacidad de fosforilar algunas otras proteínas con un fármaco como el imatinib, que se utiliza en la leucemia mieloide crónica y la leucemia linfoide aguda con cromosoma Filadelfia positivo. Y estos, bueno, son fármacos anticancerosos. También están receptores nucleares, y estos son los últimos que vamos a ver, como los PPAR gamma y los PPAR alfa, que pueden ser las tiazolinidionas o los fibratos en el caso de fármacos hipolipemiantes. Y bueno, estos no son más que receptores nucleares. Sabemos que para que sea un receptor nuclear tienen estos que tener la capacidad de entrar por la membrana, es decir, la molécula tiene que ser lipofílica, entrar por la membrana tanto citoplasmática como nuclear, y luego activar algunos genes activadores, genes represores que pueden hacer que entonces se transcriban y se formen proteínas, y estas proteínas son las que van a tener este efecto. Pero lo importante es que los receptores nucleares están dentro del núcleo y que la capacidad que tiene tener el fármaco para atravesar los dos tipos de membranas. Igual con los citoplasmáticos, tienen que también ser fármacos que sean liposolubles, y en este el clásico es el receptor de glucocorticoides. Sabemos que los esteroides o los glucocorticoides van unidos a una proteína que se llama cortisol binding globulin, que está en la sangre, y al formar la droga, al soltar la droga o el esteroide, está libre en sangre, pasa por la membrana citoplasmática y se une a un complejo de proteínas. No traten de caletrarse eso porque luego lo verán en el caso de los glucocorticoides, pero son receptores citoplasmáticos que se unen con un complejo o un receptor, que sería el glucocorticoide con su receptor o esteroide con su receptor, y va a ir hacia el núcleo y bueno, transcripción y luego producción de algunas proteínas. Estos son generalidades para que ustedes vean de todas las formas que tienen los fármacos de interaccionar con sus receptores, y el interaccionar con su receptor entonces luego generar una respuesta. Y aquí tenemos un pequeño resumen de todas las cosas. Canales iónicos regulados por ligando, lo que hacen es cambiar el potencial eléctrico de la membrana, bien sea despolarizando o repolarizando la misma, cambian el potencial eléctrico y amplifican las señales. Es decir, que con una sola unión de fármaco receptor se despolariza y puede despolarizar toda la membrana. Necesitas una sola unión, no varias. Los receptores acoplados a proteínas G igual son segundos mensajeros, como el AMP cíclico en el caso de las proteínas GS y GI, y la ruta del fosfatilinositolida del calcio
En el caso de las proteínas GQ, también amplifican a la señal. Las enzimas es exactamente lo mismo. Si activas una enzima y los receptores nucleares, sabemos que modulan la transcripción de genes. Estos forman proteínas y estas proteínas pueden tener efecto. Son las efectoras como tal del fármaco. También son amplificadores de señal porque con una sola molécula de fármaco, todas estas podemos tener una respuesta celular completa, incluso de tejidos. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Si tienen algunas preguntas, las discutiremos por WhatsApp.